vamos a ir el mismo método, como fue la última charla. Vamos a exponer un poco el tema, que es sobre la esperanza. Vale mucho la pena que ustedes puedan, sobre todo, pues compartir todavía pues este link con aquellas personas que ustedes vean que puedan hacer apostolado. Y a lo largo de la charla, pues ustedes pueden ir en el chat en vivo, pues van colocando sus preguntas, y el hermano Roberto, que está aquí, pues él va a ir anotando las preguntas y las responderemos ya casi al final pues de la charla. Es muy importante también que vayan compartiendo, como dice el hermano Armando, la charla, porque de repente pues alguna persona puede hacerle un bien espiritual. Justo ahora estamos en esta época de Navidad y es una época pues de conversión, de arrepentimiento, de acercarnos a Dios, y pues el tema a ser tratado es muy para eso, ¿no? Pues para que cambiemos de vida, para ser bien espiritual. También está el hermano Juan Andrés en las cámaras, como Si siempre, fiel y contento. Si pueden ir poniendo de qué países nos acompañan también, nos gustaría mucho saber desde dónde estamos, hasta dónde está llegando pues esta evangelización. También sugerencias de otros temas que estén interesados, que les gustaría conocer, pues siempre es bueno compartir para nosotros también pues trabajar bien por ustedes y que toda esta evangelización que hacemos pues realmente pues llegue a las necesidades, aquellos que tengan pues una apetencia más en específico en algún tema que les gustaría desarrollar, aprender más, porque aquí pues aprendemos siempre todos, ¿no? Nosotros aquí tanto hablando, preparando las charlas, como ustedes pues desde sus casas, desde donde nos están acompañando, pues conociendo pues un poco más de nuestra fe, más de Nuestra Señora, más de los sacramentos, más sobre las verdades. En lo que se va conectando la gente, pues vamos a dar un saludo muy especial a Sonia Núñez Carrillo, que nos acompaña siempre, Naomi Rivas, Laura Matz, Elsie Cortés, Soledad Díaz, Patti Benítez, Heidi, República Dominicana, Guadalupe Parrales, Emérita Brizuela, Rita Guerra, Silvia Nora Jiménez, Francés López, Marta Elizabeth Durán Castro de García, la doctora, Ruth Ba, Jessica Cuchillo, Rosy Sicay. O sea, son todas personas muy conocidas, aquí muy recurrentes al canal. Siempre han estado acompañándonos a lo largo de este año. Tere Valencia, hay otros que pues van siendo nuevos aquí en el canal. Gustavo Garza. Damos una bienvenida a todos los miembros del canal también, a los suscriptores. Wendy, Angélica, Luna de Octubre, María Spivak, Patricia Birman Rotem, todas personas muy queridas por nosotros, y otros que no alcancé a leer aquí pues por causa del tiempo. Ya vamos a ir dando inicio con el tema del hermano Armando, entonces queda la palabra con él. Bueno, pues ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de comenzar, bueno, lo comenzó el hermano Roberto, que está aquí con nosotros, un poco lo que era el tema litúrgico, el tema en cuanto a liturgia del Adviento. Luego la semana pasada pues vimos un poco sobre el tema de la conversión. Recordemos que estas charlas están siendo un poco más dirigidas en el contexto litúrgico que estamos viviendo, que es el Adviento. Y ahora pues justamente una de las últimas preguntas de la semana pasada de una señora, y ahí fue que se nos encendió el foco, pues la próxima charla que sea sobre este tema. Y la pregunta de aquella señora, que no me recuerdo el nombre, pero sí rezamos por ella, porque aquella pregunta pues me marcó mucho. Ella preguntaba cómo no desesperar en la espera. Un juego de palabras que me gustó mucho y dije, wow, es muy interesante, y seguro que es un tema que tiene mucho por conocer, y que hoy en día pues también con tanta cosa que nos sucede, tanto social, económicamente, políticamente, en el propio tema de la salud, en tantos temas, que es justamente esa desesperación que mucha gente se encuentra. Y nada mejor también pues en ese contexto de Adviento pues poder compartir con ustedes un poco sobre lo que es la esperanza. Yo creo que es un tema muy importante de nosotros como católicos tenerlo bien claro, sobre todo decir a aquellas personas, porque todos podemos tener tentaciones de perder la esperanza, de decir no, yo ya no tengo salida, yo no encuentro luz, yo no encuentro el camino. Y a veces caemos en esa desesperanza, en ese desespero. Entonces yo creo que es justamente algo que nosotros debemos de saber cómo cuidar nuestra esperanza, cómo pedir aumentar nuestra esperanza. Recordemos que la esperanza es la tercera virtud teologal.
Fe, esperanza y caridad. Entonces, perdón, es la segunda virtud, fe, esperanza y caridad. Entonces vamos a hablar sobre qué es la esperanza. Si ya perdí la esperanza, ¿cómo puedo recuperarla? ¿Se puede recuperar? Vamos a ver si se puede recuperar la esperanza. ¿Cómo se recupera? Entonces todo eso lo vamos a ir tratando a lo largo pues, de este corto tiempo que vamos a estar aquí con ustedes. Desde ahora le volvemos a recordar que todas las personas que tengan alguna duda, alguna pregunta, pues lo ponen en el chat. El hermano Roberto pues está aquí con papel y lápiz apuntando. Y pues ahí al final pues vamos a ir viendo un poquito eso. Luego también pues invitarles a que compartan ese link, todavía estamos comenzando la charla, creo que vale la pena, pues si tienen algún amigo, algún pariente, algún familiar que les pueda interesar el tema para evangelizar, creo que vale mucho la pena. Entonces vamos a comenzar, vamos a compartir un poco la pantalla con ustedes y vamos a ver entonces el tema de hoy, que cómo recuperar la esperanza. Entonces partimos de algo que es esencial. No se espera sin razón, pero al final solo hay una razón para esperar. Creo que es una frase muy interesante y que nosotros podemos profundizar. ¿Eso qué significa? Que nosotros los católicos no solo vivimos exclusivamente de la fe, sino también de la razón. Nosotros los católicos, como decía San Juan Pablo II, el hombre para volar, para llegar a Dios, necesita de dos alas. Una es la fe y otra es la razón. Nosotros divorciar esos dos conceptos para nosotros los católicos es una abominación. Nosotros para llegar a Dios necesitamos de la fe y de la razón. Ahora bien, nosotros esa razón la debemos de dar justamente a nuestra fe. Nosotros no es decir creo simplemente porque creo, sino es dar razón a por qué creo. Entonces lo que hablábamos también en otra ocasión, lo que es amar y conocer. A Dios es necesario amarlo y conocerlo. Entonces, tener ese espíritu de querer amar a Dios, de querer conocerlos más. Entonces, por eso es eso, no se espera sin razón, pero al final solo hay una razón para esperar, que vamos a ver cuál es esa razón por la cual nosotros los católicos esperar. Pero, ¿qué es lo que tenemos que esperar? ¿A quién tenemos que esperar? ¿Cómo vamos a esperar? Eso lo vamos a ver. También tenemos que recordar una cosa clara, que es la esperanza está en Dios y no en mí. Mucha gente se decepciona, se desilusiona. ¿Por qué? Porque busca la esperanza en sí mismo. Y la esperanza nunca va a poder estar en nosotros. La esperanza solo y exclusivamente la podemos encontrar en Dios. Nosotros querer buscar la esperanza por nuestras fuerzas, por nuestras vías, es un absurdo. Vamos a ver también que el tema de la esperanza está muy ligado a la felicidad del hombre. Todo hombre quiere ser feliz. Entonces vamos a ver justamente ese tema. ¿Cuánta gente desgraciadamente viene aquí a nosotros y nos comentan los problemas que van teniendo, dificultades y necesitan de una palabra de aliento, necesitan de principios que fortifiquen su fe y que le demos justamente esas razones de por qué esperar, de por qué creer? Que es lo que vamos a ver un poco aquí con ustedes. Entonces, en ese caos en que vive el mundo, debemos ser aún del resto de creyentes, de un resto que en medio de las tinieblas de la fe clama a Dios con un ansioso grito. O si rasgaras los cielos y bajaras. O sea, desgraciadamente vemos que también hoy en día para decir soy católico tenemos que nadar contra corriente. Eso no hay por dónde quitarlo. Hoy decir católico es nadar contra corriente, es nadar contra la moda, contra los pensamientos actuales, contra la música, contra la propia moda de la vestimenta. O sea, si vamos a ser católicos, lo tenemos que hacer de una forma radical. Recordemos la palabra de nuestro Señor en el Evangelio, que es vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Entonces, nuestra religión no es fundamentalista, pero sí radical, en esa conversión de vida que Dios nos exige. Por eso mismo nuestro Señor Jesucristo dice, no podéis servir a dos señores, o es a Dios o es al dinero, o es al mundo. O sea, no podemos dividir nuestro corazón. Nuestro corazón solo puede ser exclusivo o de Dios o del dinero. Entonces, continuamos un poquito aquí y dice, es la expresión de la esperanza en que a pesar de todo Dios intervendrá en la historia, de que inaugurará una nueva era e intervendrá en nuestras vidas. Entonces, en el contexto actual, en el 2020 que nos encontramos, ya terminando este año, que ha sido un año pues muy doloroso, muy caótico, el 2021, ¿qué esperamos? Hablamos de la esperanza y podemos decir qué podemos esperar del 2021. Entonces, esa expresión de esperanza que nosotros, por más que veamos contrariedades, por más que veamos dificultades, por más que nuestra lógica nos indique lo contrario, la esperanza nosotros no la podemos perder. Vamos a ver por qué justamente que no la vamos a poder perder. Y aquí hablamos de la esperanza justamente de que Dios va a intervenir. Pero Dios va a intervenir de dos formas, que es justamente lo que nosotros debemos de tener claro. Uno es en la historia.
No es posible que justamente Dios, el creador del universo, como que por decir así, el demonio, el mal y sus secuaces vayan ganando la obra de Dios. Eso es aparentemente, pero recordemos que justamente Dios de un mal siempre saca un bien. Y luego esa otra intervención a la cual nos podemos referir es la intervención de mi vida. Porque una cosa es hablar, bueno, sí, el mundo está en un caos, el mundo está en un relajo que es difícil comprender dónde está la verdad. Pero preguntémonos primero interiormente. ¿Mi alma está también participando de un caos? Mi alma, ¿cómo está espiritualmente? ¿Cómo estoy ante Dios? ¿Convivo con pecados mortales? ¿Hace cuánto tiempo no me confieso? ¿Hace cuánto no busco los sacramentos? ¿Cuántas veces pienso en Dios en el día? ¿Cuál es mi último pensamiento en dormir y cuál es mi primer pensamiento al despertarme? Entonces son exámenes de conciencia que podemos justamente hacer y son necesarios para pedir a Dios que nos aumente la esperanza. Porque si vemos que nuestros primeros pensamientos y nuestros últimos pensamientos justamente sea un vicio, sea un pecado, o sea una incredulidad, o sea una duda, o sea una inseguridad, entonces es hora, ese es el momento en volver los ojos a Dios con fe y con esperanza y como dice nuestra frase, oh si rasgaras los cielos y bajaras. Desear que nuestro Señor intervenga en la historia, desear que nuestro Señor intervenga en la historia de la humanidad, decir, Dios mío, esto ya necesita un punto final, la moral, el caos en que vive la iglesia, en que vive la familia. Pareciera que Dios en este mundo en que vivimos, todo es Dios menos Dios. Y eso es justamente el panteísmo, el gnosticismo en el que vivimos, que todo es Dios menos Dios. Entonces justamente recordar eso, saber que pareciera que también en nuestro mundo, que la única manifestación de Dios en nuestros días parece ser su ausencia. ¿Por qué? Porque lo quieren borrar, quieren quitar los crucifijos, quieren quitar la religión, quieren quitar la propia Navidad, los pesebres. Nosotros el nacimiento, nuestra Navidad como católicos es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y punto. Hay Navidad donde está Dios, ahí es donde hay Navidad. Ahora va a ser una Navidad muy difícil para muchos los que estamos aquí, lejos de familia, en dificultades, económicamente mal, con algún familiar que este año ya no está con nosotros. Pero recordemos que Navidad es que esté Dios. Eso es la Navidad. Navidad va a ser siempre donde esté Dios. ¿Y dónde va a estar Dios? Justamente en aquellas almas que lo buscan de todo corazón. Entonces decir, no, pero es que la Navidad es que me entristejo mucho, porque es que me trae unos recuerdos. Bueno, es natural tener esa inclinación. Pero nosotros recordemos lo que es la Navidad. Es nuestro Señor que vino al mundo para morir por nosotros. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Recordar eso y no llevarnos por el materialismo, por el consumismo, de que los regalos, que la comida, todo eso no. Lo principal es que Dios nació históricamente y nace también en cada misa, en cada momento. ¿Hace cuánto no voy a misa? Dios mío, ahora es un buen momento, lógicamente entre todas las normas de sanidad, etcétera, pero sí recordar que la misa es lo esencial. Si las almas que están muertas en el purgatorio tuviesen la oportunidad de volver a esta tierra y les preguntarían qué es lo que quieres hacer, seguramente dirían una misa. Entonces, por eso nosotros que tenemos esta oportunidad de asistir los sacramentos a la Santa Misa, es el momento de ir a misa, ir con alegría, ir con amor, ir con ilusión, ir con esperanza. Continuamos un poco. Les recuerdo que durante todo lo que vamos hablando, conversando, ustedes perfectamente pues, pueden dejar preguntas, comentarios y al final pues aquí los iremos contestando a medida que el tiempo pues, lo permita. Por la esperanza tendemos hacia la vida eterna. O sea, estamos hablando del tema de la esperanza. Cuando una persona dice, estoy perdiendo la esperanza, en el fondo, ¿qué puede estar diciendo? Estoy perdiendo esa tendencia hacia la vida eterna. Entonces veamos que es una cosa que nosotros debemos de cuidar muchísimo, de cuidar de nuestra esperanza, de alimentar nuestra esperanza. Así como se alimenta la fe o como se alimenta incluso el propio cuerpo, hay que alimentar el alma, hay que alimentar nuestra fe, hay que alimentar nuestra caridad. Entonces justamente esa esperanza nos va a recordar hacia la vida eterna. Eso es lo que me tiende a la vida eterna. Bien decía un santo una frase muy bonita, que la esperanza es como un pedacito del cielo en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque todo hombre tiene ese deseo de ir al cielo. ¿Quién de nosotros no quiere la felicidad eterna? Es ilógico que esta vida termine aquí, que muramos como otros animales, simplemente llegó nuestro día, morimos. Es imposible. Luego podemos hacer otras charlas acerca del tema y mostrar en el modo de vista apologético de cómo mostrar la existencia del alma de la vida eterna. Eso es otro tema.
Pero volviendo a nuestro tema original, sobre la esperanza hacia la vida eterna. Entonces, es ese anhelo. Todo ese hombre, es fácil que un hombre, que cualquier humano, entienda en su lógica que después de esta vida hay otra. No es algo que hay que explicarlo mucho porque es fácil ese clic que el hombre hace. ¿Por qué? Porque ese pedacito de cielo que Dios ha colocado en la mente, en el corazón de todo hombre. Ese es justamente ese anhelo, esa esperanza de saber de que algo tiene sentido. De que nosotros no estamos en esta vida simplemente sin sentidos como borregos. No. Cada uno de nosotros tiene una vocación y la vocación no se inventa, se descubre. Dios quiere algo de nosotros y más que algo, no quiere Dios algo de nosotros, más bien Dios nos quiere a nosotros, a cada uno de nosotros. No quiere solo nuestro trabajo, no, Él quiere nuestro corazón y es lo que le debemos dar. Y es buscar justamente qué es lo que Dios quiere en cada momento. Continuamos. Por la esperanza deseamos a Dios, fin último nuestro. Entonces, por la esperanza deseamos a Dios, fin último nuestro. Entonces, la esperanza nos da ese apetito hacia Dios, ese desideri Dei, que es lo que dice Santo Tomás de Aquino en latín, ese deseo de Dios del cual todo hombre nace. Incluso nosotros, históricamente, se ve que no existen civilizaciones en la antigüedad, en cualquier siglo, en cualquier parte del mundo, sin religión. Todas las civilizaciones han tenido religiones. Han habido civilizaciones sin ejércitos, sin defensa, sin murallas, pero ninguna se conoce de que no haya habido una civilización sin una religión. Entonces, ese es justamente ese deseo con que Dios impregna el alma de todo hombre, que es justamente la esperanza. Y aquí continuamos la parte de la frase que no la terminamos de ver, y es, no subordinándolo a nosotros, sino subordinándonos a Él. Y esta parte es muy importante. Es comprender que, por ejemplo, en nuestras oraciones, a veces nosotros rezamos, Dios mío, porque quiero esto, quiero esto, quiero esto. Eso no es estar con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, voy a rezar porque deseo esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, tener ese principio. Yo puedo tener una convicción, yo puedo tener un deseo, yo puedo rezar ardientemente porque algo suceda. Es bueno y necesario, pero siempre diciendo, Señor, pero que se haga tu voluntad. El mismo ejemplo nos lo enseñó nuestro Señor en el Huerto de los Olivos. El doctor Plinio, que es el inspirador de nuestra obra, él, la parte de la pasión de nuestro Señor que más le encantaba era el Huerto de los Olivos, porque es el sufrimiento psicológico, humano, espiritual en el que estuvo nuestro Señor, que al punto sudó sangre. O sea, fue tanta la preocupación, tanto el dolor de nuestro Señor, que en el Huerto de los Olivos transpiró sangre. Y él que dice, Señor, aparta de mí ese cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y es como justamente nosotros debemos determinar nuestras oraciones. Señor, yo deseo la salud de tal, yo deseo mi recuperación, pero que se haga tu voluntad. Entonces, rezar ¿para qué? Para que mi voluntad se asemeje a la de Dios y no que la de Dios se asemeje a la mía. Entonces, ese es el orden de la oración, ese es el orden de la vida espiritual. Continuamos. Ponemos nuestra confianza en las promesas de Cristo, apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia. Entonces, la confianza la ponemos ¿en quién? En la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que nos prometió el cielo, si nosotros correspondemos y tenemos el mérito. Entonces, es en esa confianza que voy a tener esa felicidad eterna a la cual estoy yo llamado. El cielo fue creado para mí, el cielo fue creado para cada uno de nosotros. Y es hacia donde nosotros debemos de tender, hacia la patria celestial. Y pone, apoyándonos no en nuestras fuerzas. Eso lo dice un santo muy bonito. Él dice que Dios a cada animal como que le dio un don especial para sobrevivir en este mundo. Por ejemplo, al león le dio la fuerza, al leopardo le dio la agilidad, al águila le dio la capacidad de volar alto y ver siempre hacia el sol. Y así cada animal como que tiene un don. Y este santo decía, ¿y al hombre cuál fue el don que Dios le dio? Y él responde, la oración. O sea, nosotros vamos a ser fuertes en esa tierra a medida que recemos. Y ahí la necesidad de la oración. Porque a veces nos sentimos débiles, a veces nos sentimos desesperados. Es preguntar, ¿y cómo está mi oración? ¿Cómo rezo? ¿Cómo están justamente mis intenciones? Justamente una cosa que también es importantísima y queremos compartir con ustedes es que cuando nosotros vamos a rezar es necesario poner intenciones. No es simplemente voy a misa y bueno, entré a misa, terminó, podéis ir en paz, demos gracias a Dios y patitas para que las quiero. No.
O simplemente llega el momento de rezar el rosario, ya sé mi rosario, ¿dónde está? Aquí está, ya me empezó a rezar. No, tenemos de acostumbrarnos a poner intenciones antes de todas las oraciones. Y esto lo explica San Francisco de Sales. Él decía que las personas que no ponen intenciones cuando rezan, dice, son personas como que van de cacería, van al bosque y empiezan a dar tiros al aire. ¿Van a cazar algo? Pues sí, quizás no. Entonces, lo mismo es la necesidad de cada uno poner intenciones. Justamente ir con un objetivo claro. Señor, voy a rezar por tal intención, por esta otra intención. Y no solamente pidamos por lo material. Aquí estamos aprendiendo algo nuevo sobre la esperanza. Señor, para que crezca mi esperanza, para que crezca mi amor a ti. Porque desgraciadamente vemos que mucha gente solo se viene a la hora de la oración por las cosas materiales físicas. Es bueno y necesario, súper bueno y súper necesario. Pero ¿y la parte espiritual? ¿Dónde están los dones, las gracias que pedimos a Dios? ¿Dónde está pidiendo la esperanza? ¿Dónde está pidiendo el doctor Plinio? El mismo que hemos mencionado al inicio, él decía que, por ejemplo, la pureza es una gracia que Dios la da solo a las almas que la piden. Entonces, nosotros tenemos a veces problemas de tentaciones contra la pureza. Recemos y pidamos la gracia de la pureza, que Dios la concede a las almas que la piden. Entonces, es ahí justamente una oportunidad de nosotros para colocar esas intenciones. Continuamos. Corresponde, hablando de la esperanza, corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón del hombre. Entonces corresponde a la felicidad. Entonces la esperanza está muy unido a la felicidad del hombre. La esperanza entonces es justamente para nosotros algo tan esencial, algo tan importante en nuestra vida que debemos de tener claro que voy a ser feliz a medida de que sé en dónde y en quién pongo mi esperanza. Si yo mi esperanza la pongo en mis fuerzas, me voy a condenar, no hay por dónde. Decía Santo Tomás de Aquino, de sí mismo solo puede salir la condenación, pero en cambio si me apoyo mi esperanza en Dios y no en las criaturas, ahí seré feliz. Es justamente distinguir entre medio y fin. Fin, todos tenemos el mismo. Nosotros somos religiosos, muchos de ustedes son matrimonios, algunos solteros, todos esos son medios, por el cual todos debemos llegar al fin, que es la santidad, que es el cielo. El dinero es un medio, no es un fin. ¿Por qué mucha gente es infeliz? Porque coloca su finalidad en un medio. Por ejemplo, el dinero. El dinero no es ahí la felicidad. Y mucha gente, ustedes que nosotros conocemos, gente, actrices, futbolistas o gente así famosa, que son infelices. ¿Por qué? Porque no tienen la felicidad en Dios, no tienen su fin último en Dios. ¿Quieren ser felices? Pongamos nuestra finalidad última en Dios, en la salvación de nuestras almas. Y ahí seremos felices. Continuamos. Les recuerdo que pueden ir ustedes ir dejando las preguntas. El hermano Roberto pues está tomando. No sé si usted va a dejar mucho tiempo al final para Dejaré ir mucho respondiendo, tiempo al final. o prefiere así... ya que le vayamos presentando, todavía no. Prefiero al final. Bueno, al final seguimos. porque así me da tiempo un poco para, lógicamente, correr eso y ya más fácil después poder contestar. Pero sí, veo que está tomando muchas notas y ahí ustedes lógicamente pueden. Todavía da tiempo, incluso después este vídeo queda grabado, pues ustedes compartirlo. Porque también pues lo bonito de esto es hacer apostolado, es que ustedes también puedan llegar a otra gente, a otras familias. Entonces continuamos. Piérdese la esperanza cuando se pierde la fe y por el pecado de desesperación o de presunción. Entonces, ¿la esperanza se puede perder? Desgraciadamente sí se puede perder. Entonces, la esperanza se pierde cuando pierdo la fe. Cuando yo dejo de creer, entonces ¿en qué voy a esperar? Está muy unido la fe con la esperanza. Si yo no creo, no espero. Si yo creo, espero. Entonces, es una regla de 3. Entonces, ¿cuándo se pierde la esperanza? Cuando la persona deja la fe. Y recordemos que la fe es como una planta, que necesita ser regada todos los días. No es que, yo tengo fe y ya está, o solo soy fe de domingo. No. La fe es como una planta que necesita ser cuidada todos los días, regarla, ponerle agua, cuidar el ambiente en que voy a exponer, si hay mucho sol, si hay mucho viento. Así es mi fe. Incluso la fe también, mucha gente, incluso la propia fe, la esperanza, la pureza, la podemos comparar también a una vela encendida. Cuando está encendida esa vela es cuando tenemos fe, cuando tenemos esperanza, cuando practicamos la virtud de la pureza. Pero ¿qué pasa? Que nosotros a veces tenemos que salir a la calle y esa vela la vamos a llevar con nosotros porque no la podemos dejar en casa. Eso siempre va a ir con nosotros. Y va a haber gente que va a querer apagar nuestra vela. Y va a haber gente que va a querer quitar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra pureza. Entonces es ahí el cuidado que uno debe tener de cuidar que su vela nunca se apague.
Pero peor aún, esa vela yo mismo, ustedes mismos las pueden apagar. ¿Cuándo? Cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones, cuando dejamos de domar nuestra alma, como el caballo que se tiene que tener con las riendas cortas, así debemos de tener nuestra alma. Pues cuando empezamos a soltar un poquito las riendas, como que por comodidad, para no contraer a fulano, porque hoy en día eso de ser tan radical así no va, y ahí empieza la decadencia. Hablamos aquí también de la desesperación y la presunción. Son dos pecados que justamente también pueden hacer que perdamos la esperanza. ¿Qué es la desesperación? Justamente, pues ya todos conocemos, caer en el desespero, en el decir no, yo ya rindo mi toalla, yo ya no tengo nada que hacer, no tengo salida. Entonces ahí perdemos la esperanza. Entonces no podemos nunca desesperar. Por muy difícil que sea una situación, por muy complicado que sea algo, decir, Señor, yo creo, espero, te adoro y te amo. La presunción es justamente también no, yo con mi fuerza lo puedo. A Dios, pues sí, sé que existe, pero yo con mi fuerza solito yo puedo. Ahí también pierdo la esperanza, porque es reconocer mi indigencia, es reconocer justamente mi debilidad, conocer justamente que necesito de Dios todos los días, en cada segundo, en cada momento. Continuamos. Y se recobra con el arrepentimiento del pecado cometido y avivando de nuevo la confianza en la bondad de Dios. O sea, buenas noticias. Dios es misericordioso. Y sí, deja que volvamos a recuperar esa esperanza perdida. ¿Y cómo la podemos recuperar? Si yo ya perdí la esperanza, si alguno ya preguntó cómo se recupera la esperanza, aquí ya le respondo. Justamente entonces, arrepintiéndome del pecado cometido. Ese arrepentimiento me tiene que llevar al sacramento de la confesión. Justamente, entonces, aquellas personas que piensan, desgraciadamente, que me basta confesarme con Dios, no. Dios es el ofendido, Él puso las normas para Él perdonar y Él instituyó el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Entonces, ir con ánimo, con alegría, saber que ahí volvemos a nacer, saber que ahí justamente se acaban todos nuestros problemas en la confesión, en el sentido de los problemas espirituales y aquello que nos viene pesando. Y también dice, avivando de nuevo la confianza en la bondad de Dios. Entonces, es necesario avivar esa confianza entera en nuestro Señor Jesucristo, avivar en saber en que Dios está siempre ahí a la espera. Hay una frase muy bonita que dice, no olvides, no esperes que Dios te olvide. Entonces, es justamente ese juego de palabras que dice esa frase de no esperar, que Dios nos esté esperando en todo momento, llamándonos a la conversión. Y dice San Isidoro, cometer algún crimen es muerte del alma, pero desesperarse es descender al infierno. Entonces vemos, una cosa es que el demonio, por ejemplo, nos vaya tentando contra la pureza y nosotros caigamos, contra la paciencia y nosotros caigamos. Pero cuando una persona ya se desespera, como dice San Isidoro, ahí es una decadencia enorme y ahí desciende como que al infierno. Por eso si un pecado mortal me roba la gracia con Dios, de entre los pecados el desespero es pésimo. Incluso al inicio no sabía de esta charla si decir algo, que una frase muy bonita de San Francisco de Sales, que a mí me encantó mucho, pero que hay que saber entender. San Francisco de Sales, que tiene muy buenos libros, les recomiendo que lean a San Francisco de Sales, y él decía una cosa muy bonita, él decía cuando Dios corre el riesgo. Y es que a veces Dios, en total que nosotros mantengamos la humildad, que seamos siempre humildes, porque es la virtud por excelencia ante Dios, es la base de todo, es la humildad. Entonces él decía cuando Dios corre el riesgo. A veces Dios como que, por decir así, entre mil comillas, lógicamente, como que permite como que la persona caiga en ciertos pecados. Permite en el sentido, como digo, mil comillas, bien entendido. Pero dice, ¿para qué? Para que la persona después, dándose cuenta de todos sus pecados, sea humilde y se arrepiente y se confiese. Y Dios, así por decir así, Dios prefiere que la persona pierda todas las virtudes, pero nunca la humildad. ¿Por qué? Porque la persona, viendo todos sus pecados, viendo todas sus faltas, viendo todo aquello, la persona se mantiene humilde. Entonces, por eso aquel sermón de San Francisco de Sales que él decía, cuando Dios corre el riesgo. Porque como que Dios permite eso, pero en total, ¿para qué? Para que pidamos perdón. Nunca es tarde para cambiar de vida, nunca es tarde. Por mil pecados que hayamos cometido, siempre la misericordia de Dios está ahí esperándonos. Está ahí Dios en el confesionario, queriendo, deseoso que nosotros lleguemos a que le pidamos perdón. Continuamos.
En las dificultades que durante toda la vida hemos de encontrar hasta que entremos en el cielo, nuestra esperanza ha de mantenerse firme e inquebrantable. Entonces es justo, a pesar de las dificultades, a pesar de que pase lo que pase, es yo mantener mi fe, mi esperanza firme e inquebrantable. Ni las tentaciones, ni las pruebas, ni la consideración de nuestros pecados han de ser parte de destruirla. Entonces jamás nos podemos ver agobiados por las tentaciones de las pruebas ni abatidos por ellas. Es saber que Dios nos va a perdonar, que Dios está con nosotros, y ahí está, nunca perder la esperanza. En el fondo es eso, es saber que siempre puedo esperar en Dios todo, esperar su amor, esperar su perdón. Eso es la esperanza, es justamente saber que en Dios todo lo puedo esperar. Fuera de Dios es el desespero, en Dios todo es esperanza. Continúa, dice: nunca debe ceder a las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne. Entonces, justamente eso, son los tres enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. El mundo, que es mentiroso, nos promete felicidad, nos promete placeres, y todo pasajero, absolutamente todo pasajero. Una persona que ustedes piensan que tiene el vicio del alcohol, luego es muy infeliz. En el momento, entre comillas, puede sentirse feliz. ¿Y después qué? Y después viene la infelicidad, la tristeza de dañar su vida, dañar su salud, la tristeza que provoca su propia familia. Entonces son todas esas tentaciones del mundo, combatir justamente contra eso. Luego el demonio se presenta también como un enemigo, la carne, que somos nosotros mismos y que de los tres es el peor. Continúa, aquí pusimos una frase de San Pablo a los romanos que pone: si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá contra nosotros? Ni el hambre, ni la desesperación, nada va a poder contra nosotros, si nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. Cuando carecemos de esperanza, vivimos llenos de deseos. Esto hay que entenderlo. Esperanza aquí está con mayúscula y deseos con minúscula. Cuando vivimos llenos de deseos mundanos, de deseos carnales, de querer una fama, de trabajar por nuestros caprichos y porque deseamos llenarnos de bienes materiales y así poder aparentar. En cuanto más deseos de ese estilo nosotros tengamos, vamos a ir perdiendo la esperanza. La esperanza o la ponemos en Dios o la ponemos en las criaturas. No se puede poner en ambas. Esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción, la esperanza, eso hay que entenderlo también, comprenderlo bien. Que la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente del resultado. Entonces, optimismo y esperanza no es lo mismo. La esperanza es que algo tiene sentido. Ese sentido es la salvación de mi alma. Quien deja de rezar, deja de esperar. Entonces, también eso. Quiero aumentar mi esperanza, rezo más. Quiero disminuir mi esperanza, rezo menos. También otra regla de 3. Quien deja de rezar, deja de esperar. Y aquí nos deparamos con dos preguntas. ¿Qué debemos esperar y cómo debemos de esperar? Aquí vamos a tener que aprovechar la oportunidad porque la verdad es que el tema es súper interesante y quisimos de forma extraordinaria pues, subrayar esta parte de la charla, que justamente de comprender que la esperanza va a ser como un arco gótico entre las uniones entre lo que va a ser el temor y la seguridad. El temor de que justamente de que yo por mis pasiones, por mi concupiscencia, porque el mundo me llama y porque desgraciadamente hay gente que quiere perder mi alma, puedo perder yo la dicha eterna. Pero tengo que tener también la seguridad de que estoy en ese camino, porque en la vida espiritual gana quien sigue luchando. Entonces es tener esos dos puntos. El temor de que yo por mí mismo, desgraciadamente, solo he pecado, pero teniendo la seguridad que en Dios, refugiándome en Él, entonces sí podré. Entonces la esperanza lleva ese temor y esa seguridad. Ese temor y desconfianza, santo temor y santa desconfianza que uno tiene que tener para sí mismo, pero esa seguridad puesta en Dios nuestro Señor. Aquí también voy a citar una frase muy bonita de Santa Teresa de Jesús que nos va a ayudar justamente a entender esa esperanza. Y ella dice: espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Ese día ni la hora nos referimos a la muerte. ¿Y por qué estamos hablando aquí un poco de la muerte? ¿Por qué nos va a ayudar a tener esa esperanza? Porque justamente la esperanza comienza después de la muerte. Pero justamente mi esperanza valió la pena si supe esperar. Entonces por eso dice Santa Teresa: espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y el tiempo breve largo. Entonces velar con cuidado.
Y termina Santa Teresa diciendo: mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios. Entonces, en cuanto más nosotros batallemos en las dificultades, y esas dificultades se presentan de mil formas. Nosotros debemos, Monseñor Juan, nuestro fundador, él también muchas veces nos repetía: ante Dios no hay héroe anónimo. Y es que nosotros vivimos en un mundo en que estamos llamados al heroísmo, ¿sí? Y uno puede decir: no, pero es que héroes fueron los que fueron en aquellas batallas, en aquellos campos de batallas. No, hay campos de batallas hoy en día más duros que los campos de guerra. ¿Cuáles son esos campos de batalla? La pobreza, la enfermedad. Todos esos son campos de batallas que nosotros debemos de saber luchar como héroes. Y por eso estamos llamados a ese heroísmo, a esa santidad. Continuamos. Dice esa parte justamente al estar nosotros en Adviento. Esa frase la vamos a oír mucho. Velad, pues porque no sabéis cuándo llegará vuestro Señor. Entonces, una frase de San Mateo. El tiempo en que vivimos, la noche en que estamos, es la época de la iglesia militante, época entre las dos venidas del Señor. Entonces, estamos de noche. Y es por eso el mérito de la esperanza, creer en la oscuridad, o sea, creer en la oscuridad en el sol. Estamos de noche, no vemos el sol, pero es saber que un día va a haber el amanecer. Y la noche es más oscura justamente cuando está a punto de amanecer. Cuando nosotros vemos que está todo a punto de perder, ahí es cuando va justamente a amanecer. Y es eso, en la noche es más oscura, cuando justamente va a romper la aurora, ese era el punto más oscuro. Pero ya dejó de ser oscuridad porque empieza Dios a iluminar. El juez vendrá como ladrón y sorprenderá a quienes, como las vírgenes necias, no se hallen con las lámparas encendidas. Entonces, no seamos tontos. Dice un santo, bien lo describe, cómo define el pecado: como la gran locura. ¿Qué es el pecado sino una gran locura? Es perder el cielo, es perder justamente mi amistad hacia Dios. Es justamente aquel que murió en la cruz por mí. ¿Yo cómo le voy a pagar? ¿Por 5 minutos de placer? ¿Por justamente darme un capricho, un gusto? Entonces, no cambiar la eternidad por un tiempo de placer. Es por eso que el pecado se dice que es la gran locura. Dice esta frase que me parece un poquito fuerte, pero me parece necesaria en el tiempo para que nosotros podamos meditar. Por aquí les recuerdo que esto nos está sirviendo de meditación y que justamente no solo de conocimiento, sino también de propósitos. De que a partir de esta charla, pues ojalá Dios mediante que nos nazca el deseo de la santidad, de confiar más en Dios, en esperar más en Dios, en entender que estoy llamado para la vida eterna. Dice San Agustín: justo castigo para aquel que no quiso salvarse cuando pudo. Ahora cuando quiere, no puede. Entonces, justo castigo. Recordemos, una vez lo explicamos, que cuando mucha gente dice: no, pero Dios no condena, cuando hablando sobre la existencia del infierno, que es un dogma de fe para nosotros los católicos. Y es verdad, Dios no es el que condena, somos nosotros que nos condenamos con nuestras actitudes. O sea, es Dios que en el momento del juicio, Él simplemente va a dictar la sentencia de lo que nosotros merecemos, de lo que nosotros nos buscamos. En el infierno las personas están porque quieren, están porque rechazaron la gracia de Dios, no asistieron a la confesión, se alejaron de Dios y se cerraron a Él. Entonces, por eso, es muy fácil comprender con una metáfora similar. En la hora de un examen, es injusto que venga un niño, un chico o un joven y diga: no, el profesor me suspendió. ¿Cómo que el profesor me suspendió? El profesor va simplemente a decir: está suspendido porque no has estudiado. Lo mismo pasa en la vida sobrenatural. Dios simplemente va a decir: no, tus actos no concuerdan con aquello que por lo menos decías creer. El Evangelio de hoy es eso, es aquel que no solo que dice Señor, Señor se salvará, nuestras actitudes, nuestras obras tienen que hablar de eso también. Continuamos. Y aquí tengo una foto que le quisimos compartir con ustedes, que mucho pues vale la pena pues verla y ahora la vamos a analizar. Es necesario vigilar, hemos de dejar las vanidades del mundo, el libertinaje. Solo entonces podremos revestirnos de Jesucristo. Y aquí la foto que vemos es un hombre que está dormido, mientras en la mesa pues tiene todo lo que en el mundo fue una vanidad. ¿Por qué? Porque ese hombre murió, ese hombre nosotros también vamos a poder ser ese. ¿Y qué se quedó sobre la mesa? El dinero, los juegos, el placer, las joyas, los libros, todo queda en esta tierra, absolutamente todo. Entonces no seamos necios como las vírgenes imprudentes, que en su necedad no quisieron estar preparadas.
Entonces es una foto que me pareció muy interesante poder compartir con ustedes y que nos ayuda a comprender que la vida pasa rapidísimo y que nosotros estamos llamados para la eternidad, que aquí esta vida que 100 años, 120 digamos que ya demasiado pocos, pero esta vida no es nada de tiempo y la eternidad es para siempre. Por eso San Juan Bosco decía, si los hombres supiesen que es una eternidad, muchas almas no se condenarían. Y aquí viene otra frase interesante. Huías de Dios y Dios te llamaba, con inspiraciones, con arrepentimiento de la conciencia, por medio de prédicas, con atribulaciones o con la muerte de tus amigos. Entonces aquí vemos la foto de nuestro Señor Jesucristo tocando la puerta. Y es lo que ya habíamos comentado anteriormente, que Dios, Él nos invita, Él toca la puerta, Él no es maleducado y va a decir, puf, entré. No, Dios toca la puerta, Él va a entrar si nosotros le dejamos abrir. ¿Y cómo nos llama? Justamente con inspiraciones, arrepentimientos de conciencia, arrepiéntete, deja tal pecado, deja tal vicio, por medio de prédicas. ¿Cuántas veces no hemos ido a misa o por medio de una charla y hay algo que me llamó la atención? Dije, no, qué bonito saberlo, qué bonito conocer. Y no cambié. A tribulaciones o con la muerte de tus amigos. Dios a veces hasta se vale de la muerte, de amigos, de familiares. ¿Para qué? Para llamarnos, para decirnos, amigo mío, algún día también te ha de tocar a ti. Hoy le tocó a él, mañana te tocará a ti. Sigue la frase. Parece que hablando de ti, Jesucristo exclamaba, Hijo mío, casi perdí la voz al llamarte. Toda esta frase es de San Alfonso. Entonces, esa frase que es del Antiguo Testamento, Hijo mío, casi perdí la voz al llamarte. Y es que Dios a veces nos grita, no solo toca la puerta, a veces con bombos y platillos pasa gritándonos y nosotros le decimos mañana, para lo mismo decir mañana. Por tanto, hoy es el momento, pidamos la gracia a Dios que nos dé la fuerza de querer ir a abrir la puerta y dejar entrar a Dios en nuestra vida, sacar el pecado. ¿Cómo vamos a sacar los vicios y los pecados? Por medio de la confesión. Entonces, el momento es ahora que Dios llama. Aquí vamos a casi ir terminando porque ya comienza casi el momento de las preguntas. Se está acabando el tiempo ya. Se está acabando el tiempo. Pero la gente muy contenta, agradeciendo mucho, muy claro y fluido, lo más importante, muy inspirador. Muchas gracias, hermano Armando, excelente tema. Entonces la gente está muy contenta, pero terminamos si quiere con esta concluir... oración y ya después respondemos pues algunas preguntas. Esta es una oración que está en un vitral de Lubac, y me pareció un poco bonita ponerla. Es un poco fuerte, hay que decirlo, pero justamente si nosotros a veces no usamos este lenguaje, a veces nuestra alma queda dura y piensa que todo es bonito y color de rosa. No, y es que para ser santos nosotros mismos tenemos que hacernos violencia, tenemos que esforzarnos. Dice esta oración, tú me llamas maestro y no me obedeces. Entonces es Dios que está hablando a un alma. Entonces pongámonos en espíritu de oración y oyendo como si es a nosotros que Dios nos está diciendo estas palabras. Y Dios me dice hoy, tú me llamas maestro y no me obedeces, luz y no me ves, camino y no me sigues, vida y no me deseas, sabio y no me escuchas, amable y no me amas, rico y no me invocas, eterno y no me buscas, justo y en mí no confías, noble y no me sirves, Señor y no me adoras. Si yo te condeno, no me culpes. Yo creo que es una oración muy bonita, muy interesante, muy fuerte. Vale la pena, que es el momento, como les digo, nosotros lo queremos poner en esto justamente ¿para qué? Para que recordémonos de salvar nuestra alma. Recordémonos de cambiar de vida, dejar una pasión, dejar un capricho, dejar un estado de vida, poner mi vida en orden con los sacramentos. Vale la pena. Aquí estamos de pasada. Entonces, justamente luchar por esa vida eterna. Entonces, si les parece, aquí terminamos lo que es la parte de la charla, espero no haber aburrido. Y si le parece, pues el hermano Roberto pues, nos comparte algunas preguntas y en la medida pues, de que el tiempo pues la podemos responder. Sí, hay bastantes preguntas. Vamos a empezar con las primeras que fueron hechas de Martín Zambrano. Buenas noches, soy de San Juan de Pasto, Colombia, y quisiera saber de otro tema. ¿Cómo vivir la fe si en la familia hay personas que no comparten las creencias para que crean en el catolicismo? Yo creo que nosotros debemos de tener en cuenta que primero a nosotros Dios le debemos de ofrecer nuestra alma y después la de los demás. Entonces es tener ese principio claro. Nosotros como religiosos también, yo estaría perdiendo mi tiempo aquí
ante Dios si yo tuviese una vida disociada entre lo que estoy haciendo aquí y después lo que voy a hacer después. Entonces yo creo que nuestra prioridad tiene que ser nuestra santidad, la salvación de mi alma. Más es importante el ser que el hacer. Entonces es ser lo que tenemos que ser. Soy católico, practico los sacramentos. Solo siendo lo que tengo que ser, ahí podré atraer las almas. El apostolado se lleva por medio sobre todo del ejemplo. Entonces la evangelización es por medio del ejemplo y si es necesario se usan las palabras. Pero para evangelizar basta salir y que vean un ejemplo. Ahí va un católico, ahí va un cristiano, ahí va un amante de la Santísima Virgen. Yo creo que es la mejor forma, primero, de preocuparse por su propia alma y después de llamar a las otras. Aquella frase que decía nuestro Señor: no brillen vuestras buenas obras delante de los hombres para que viendo vuestras buenas obras den testimonio de la verdad. Efectivamente. Hay varias preguntas, ni todas tienen relación con el tema porque pues, fue también explicado que no hay muchas dudas al respecto, pero hay personas preguntando diferentes cosas. ¿Qué pasaría si la Santa Sede, o sea el Vaticano, deja de funcionar? ¿Qué harían los sacerdotes? Nosotros debemos de Ana Verónica Hernández. Sí, nosotros debemos de partir de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecerán. La Iglesia en cuanto a su institución es divina, es inmortal. Es esa promesa de nuestro Señor. Nosotros en el punto del Catecismo de la Iglesia Católica, el 675, vale la pena que lo lean, que todos los puedan tal vez comprender, y yo creo que ahí nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Punto 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero para hacer más en eso, nosotros debemos saber que la Iglesia, pues lógicamente, también pues somos todos nosotros. Mientras nosotros mantengamos nuestra fe, nuestras creencias y nuestro vivir según esas creencias, entonces podrá rugir el mundo, pero nuestra fe tiene que quedar y nuestra esperanza tiene que estar fundada sobre la roca firme que es justamente la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Y es saber que vendrán crisis, vendrán grandes crisis enormes, vendrán momentos de dificultad, pero no podemos desesperar ni justamente poder quitar la esperanza en Dios. Y saber que la Iglesia en cuanto a institución es divina por ser instituida por nuestro Señor Jesucristo y lógicamente pues tiene esa promesa de inmortalidad. Entonces los hombres pasan pero la Iglesia se queda. Marta Elizabeth Durán de García pregunta: ¿qué piensan de aquellos que ponen perros como figuras del pesebre? Me ha molestado ver un pesebre en el que colocan perros y los demás eran figuras humanas. ¿Qué hacer con aquellos que deforman el pesebre? O sea, nosotros tener como lo que decíamos al inicio, ser lo que nosotros teníamos que ser. Si nosotros podemos evangelizar, después explicarle de que tal vez el perro pues, no hace parte del pesebre, pues se hace. Pero la cuestión es, lo más importante es poner la figura de nuestro Señor y Nuestra Señora, poniendo a veces otras cosas que no son, como que dejan de focalizar aquel misterio que es el principal. Entonces recordemos lo que es justamente la Navidad. Dios, lo que decimos al inicio, Navidad es donde está Dios. Entonces lo otro pues es secundario. Que lo pongan o no lo pongan, pues la verdad no es falta, no es pecado ni mucho menos. Pero sí nos puede llevar a que si queremos buscar lo mejor y lo más perfecto, es sobre todo esforzarnos a que justamente la parte central, que es el nacimiento de nuestro Señor, en el lado lógicamente material, porque el más importante va a ser en el espiritual, en el poner ahí sí un buen pesebre por medio de una buena confesión. Y el 25 de diciembre, que vaya a misa, decir: Dios nació también en mi corazón. Juan Elías Díaz pregunta: hermano Armando, ¿cuál es la diferencia entre esperanza y confianza? Siempre las dos virtudes se me confunden. ¿Hay alguna diferencia o son sinónimos? La esperanza y la confianza llega a ser la esperanza fortificada por la fe. Entonces eso es muy bonito e incluso dejo de recomendación, hay un libro muy bonito que se llama el libro de la confianza. Es muy fácil de conseguir y es un libro que no tiene más de 50 páginas. Incluso es así de chiquito, o sea que vale la pena mucho leerlo. Entonces la confianza llega a ser como que un plus a la esperanza, porque viene siendo esa esperanza fortificada por la fe. Muchas gracias. Martita está preguntando: ¿cómo puede descubrir su vocación? ¿Cómo descubrir mi vocación? Lo que decíamos, la vocación, como usted bien lo dice, se descubre, no se inventa. Entonces justamente Dios habla en el silencio, Dios habla en la quietud. Entonces es recogerme lo más íntimo y poner las intenciones de las oraciones. Dios mío, muéstrame qué es lo que quieres de mí, cuál es el camino que quieres que realice, que lo deje ver,
que Dios lo va a decir, lógicamente Él nos va a mostrar lo que Él quiere de nosotros. ¿Cómo vamos a estar seguros? Pues lógicamente cuando tengamos esa paz. Cuando tengamos esa paz de conciencia y saber que hicimos lo que tuvimos que haber hecho. Entonces, justamente descubrimos esa vocación, que puede ser un tema inclusive para en otra ocasión, sobre la vocación. Todos tenemos ese llamado a la santidad. Ese sí, ese es algo que desde ya tenemos todos que trabajar, que es la vocación de ser santos. La santidad no solo es para religiosos, sacerdotes, no. La santidad es para todos y es justamente una obligación. Así como el niño está obligado a ser hombre, así el bautizado está obligado a ser santo. Aquí hay alguien que tal vez usted conozca, Cristian Calderón. Sí, muy bien lo conozco. Pregunta, usted habló en la respuesta anterior, dijo de saber escuchar la voz de Dios. Él va en esa relación, en ese sentido la pregunta de él. Tengo una pregunta, ¿cómo podemos saber que Dios nos está hablando y cómo entender, permítame, lo que dice, ya sea que nos está hablando o respondiendo a una petición? ¿Cómo saber cuándo es la voz de Dios la que nos habla? ¿Cómo sabemos cuándo es la voz de Dios que nos habla? Pues es muy sencillo. A veces sí es un poco difícil escucharla, pero no porque Dios tal vez le sea difícil a Él, sino porque a veces nosotros nos llenamos de mucho ruido. Entonces, cuando el alma está en una agitación, cuando aquí decíamos, cuando buscamos deseos con D minúsculas, que son deseos materiales, mundanos, entonces es más difícil oír la voz de Dios. Entonces, es justamente Dios se deja oír en aquellas almas que lo buscan de todo corazón. Dios está en el Santísimo Sacramento, o sea, nosotros los católicos para buscar a Dios y para conectarnos con Dios no necesitamos de ponernos posturas ahí medio raras que a veces están ahí de moda de ciertos ejercicios. No, nosotros los católicos para encontrar y buscar a Dios me basta ir al Santísimo Sacramento del altar. No necesito ponerme en posiciones medio raras y medio extrañas, no, para buscar a Dios en el Santísimo Sacramento. Entonces, ir al Santísimo Sacramento con esa aptitud, pero antes justamente buscando ese silencio de alma, viendo qué es lo que me está haciendo ruido para no poder oír esa voz de Dios. Aquí otra pregunta de la señora Marta de García. Dice, cierto día escuché a un sacerdote explicar que San José tenía hijos antes de casarse con la Virgen María. ¿Puede decirme si ello es de los evangelios apócrifos o es un dato sesgado? Ni de los apócrifos ni de los evangelios que nosotros tenemos como revelación dada por Dios. San José fue el casto esposo de María. Para un católico apostólico romano, San José fue virgen. Tuvo también ese privilegio de poder consagrar su vida al Mesías, al Dios, al ser el Padre putativo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en San José, ni Nuestra Señora tuvieron hijos. Eso, hay que tenerlo eso nosotros como bien fundado y bien claro. Respecto a la confesión hay dos preguntas. Dice Margarita de Chile, hermanos, si no podemos confesarnos, ¿qué debemos hacer? Si nos orienta, por favor. Y Luis Carranza dice, si no puedo confesarme con el sacerdote, aún así puedo tener esperanza de algún día ser perdonado y alcanzar la vida eterna. Sí, hay una diferencia que tal vez es bonito también comprender entre lo que es el arrepentimiento de contrición y atrición, pero creo que por el tiempo va a ser un poquito largo de explicar esa diferencia, que es necesaria que la sepamos, incluso la podemos explicar en otra ocasión, pero ahora solo de una forma muy resumida. Cuando una persona no tiene la posibilidad de confesarse por falta de sacerdote, pues entonces ahí nosotros tenemos que hacer una contrición, un acto de contrición o contrición perfecta. ¿Qué es eso? Es justamente primero hacer el examen de conciencia, revisar el estado de mi alma. Nuestro Señor Evangelio decía, Señor que vea. Un ciego al que quería que nuestro Señor le curase, Señor que vea. Entonces, a la hora de hacer un examen de conciencia, yo también debo decir esa frase, Señor que vea cuáles son mis pecados, cuáles son mis faltas. Una vez hecho ese examen de conciencia, tener un dolor de los pecados, tener justamente ese arrepentimiento, en ese no querer volver a pecar. No teniendo la posibilidad de confesarme sacramentalmente, yo digo, Señor, hago el propósito firme de que en cuanto me sea posible, me voy a confesar. Y me arrepiento de todos mis pecados, sobre todo porque tú moriste en la cruz por mí. Esa es contrición perfecta. Es arrepentirme de mis pecados, tener dolor de ellos, sobre todo, ¿por qué? Pero por amor a Dios. Que el infierno, le temo al infierno o también puedo perder el cielo, eso también vale, pero lo más perfecto en este caso es por amor a Dios, porque Él murió por mí en la cruz. Aquí la señora Rita Guerra pregunta, hermanos, ¿qué pasa cuando a pesar de intentar perdonar a alguien no se puede?
Ya vamos a ir terminando con esta pregunta porque Sí, también se nos porque ya está se nos fue la hora y la alargando. gente tiene que ir a... Pero, ¿cómo es la pregunta? Perdón, ¿Qué pasa cuando a pesar de intentar perdonar a alguien no se puede? Ahí pues se contesta pues simplemente con el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces es una condición que Dios nos pide para Él perdonarnos. Pero la persona no merece nuestro perdón, puede ser que sea verdad, pero la persona si no se merece el perdón, lo merece Cristo, que es quien nos pide que perdonemos. E incluso no solo a las otras personas, también a veces nosotros mismos. Entonces el perdón es saber comprender, entender que el perdón es un acto de voluntad, no es un sentimiento, sino es un voy a perdonar. No siento eso, no importa, voy a perdonar. Me viene el resentimiento, no importa, yo ya perdoné. El resentimiento puede nacer a lo largo de toda mi vida. Si fue una falta súper grave, pues no, me tengo que confesar porque no. Si yo perdoné y en cada acto de resentimiento que me viene a la memoria digo, no, yo perdono, no hay pecado. Entonces es tener claro que el perdón es voluntad y no sentimiento. Yo creo que por aquí terminamos. Si les parece bien, podemos rezar a Nuestra Señora, pues una Ave María, pidiendo pues, agradeciendo pues esto y sobre todo para que nos dé fuerza para poder cambiar de vida, para poder tener que nos crezca la esperanza. Entonces, recordar también que si pueden compartir ese vídeo, mandarlos a otras personas, vale muchísimo la pena. También suscribirse, porque todavía pues sobre sobre el Adviento estamos en una serie de charlas. La próxima semana el hermano Roberto viene con un temazo que no se lo pueden perder, ¿eh? Si se lo pierden, mala cosa. Entonces suscríbanse y vale la pena que continuemos aquí viéndonos. Varios no han dejado su like aún. Aquí tengo varios, estoy viendo que varios aún no han dejado su like. Recuerden y compartan. Entonces terminamos aquí y vamos a encomendarnos a Nuestra Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo a Nuestra Señora pues esa fuerza que nos dé para poder cambiar de vida, para dejar alguna pasión, para poder confesarnos, pidiendo a Nuestra Señora también pues la gracia de la fidelidad, de la perseverancia actual y final. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gusto, salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.